las ovejas perdidas de la casa de Israel, que se encuentran entre las naciones, reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad Sefardí Beitel de Guayaquil, Ecuador. Vamos a hacer el resumen de la sección de la Torá que corresponde estudiar en esta semana. El nombre de la parashá es Nitzavim, que significa de pie, que lo encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 29, verso 10 en adelante. Pero antes de dar lectura a la sección de la Torá que corresponde, no se olviden, amados, de dar me gusta, de compartir este mensaje, y si no están suscritos a nuestro canal, que se puedan suscribir. De esa manera nos ayudan bastante a colaborar con el trabajo que estamos realizando a favor de la redención final en estos últimos tiempos. La palabra de nuestro Padre Celestial en el libro de Deuteronomio de Devarim dice de la siguiente manera, en el capítulo 29, verso 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai vuestro Eloach, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y todos los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta que él saca tu agua, para que entres en el pacto de Adonai tu Eloach y en su juramento que Adonai tu Eloach concierta contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por Elohim, de manera que él te ha dicho y como te lo juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob. Nitzavim, el nombre de esta sección de la Torá, que significa de pie. Por lo general, esta sección de la Torá, hay una tradición en la cual se acostumbra a estudiarla antes de la fiesta de Yom Teruah, o conocida también como Rosh Hashanah, muy conocida dentro de los sabios de Israel como el día en que todos tenemos que compadecer delante de nuestro Padre Celestial y estar de pie y firmes delante de Él. Porque los sabios de Israel dicen que justo en Rosh Hashanah o Yom Teruah, somos juzgados todos los hombres, todos somos juzgados, y en este caso vemos como dice esta sección de la Torá, todos ustedes, los jóvenes, los ancianos, los niños, tu extranjero, todos están delante de pie, delante de nuestro Creador. Es decir, que sin excepción, para nuestro Creador, todos somos iguales. Y de la misma manera, somos juzgados de una manera equitativa y justo en estas fiestas que ya se aproximan. Estamos en el mes de Elul y ya las puertas de entrar a Rosh Hashanah o la fiesta conocida también como la fiesta de las trompetas, donde vamos a ser juzgados por todo lo que nosotros hemos hecho en los meses anteriores. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho es que vamos a recibir un veredicto. La tradición dice de que como es arriba, también es abajo. ¿Cómo es aquí abajo cuando alguien es juzgado ante un juez, donde está el juez y está el fiscal que viene a ser el acusador? En el caso nuestro, dice en esta fecha de Rosh Hashanah o Yom Teruah, todos compadecemos ante el trono celestial en los mundos superiores. Todas las almas van a estar presentes en este día y vamos a ser juzgados. Conozca yo o no conozca de esto, de la Torá y de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, como acá en el plano terrenal, en los juzgados terrenales, hay un fiscal acusador que acusa y también está el juez que es quien dictamina. En los mundos
celestiales, en los Shamayim, sucede casi igual. Sucede casi igual, donde existe un juez supremo al cual todos vamos a compadecer, que es nuestro Padre Celestial. Y donde existe también es un acusador o un fiscal, que es quien nos está acusando. El libro de Job dice que se presentaron delante de nuestro Creador los hijos de nuestro Padre Celestial y entre ellos el adversario, Hasatán, que nuestro Abacados lo reprenda. Entonces, el fiscal o el acusador nuestro viene a ser el adversario o Hasatán. Escuchen bien, estoy diciendo Hasatán, no Satán, porque el término hebreo Satán se refiere a un adversario cualquiera, puede ser un malaco, puede ser una persona, pero el término Hasatán se refiere al adversario en realidad conocido como diablo Satanás en las religiones, pero acá se lo conoce como Hasatán, que es quien nos va a acusar en ese juicio en el cual todos vamos a compadecer en esta fecha. Ahora bien, ¿de qué nos va a acusar? De todo lo que nosotros hemos hecho. Y el adversario, en este caso, tiene todas las pruebas en nuestra contra, porque él es quien nos indujo a que nosotros desobedezcamos o nos indujo a desobedecer los mandamientos de nuestro Creador. Y él tiene las pruebas, tiene las huellas dactilares, tiene todos los hechos, tiene las fotos, tiene los videos de todo lo que nosotros hemos hecho. Y eso es presentado ahí delante del juicio. Es decir, que primero él induce a los hombres a fallar, a desobedecer, y luego él es el mismo que acusa al hombre. Entonces diríamos nosotros, ¿qué hacer ante esa situación? ¿Cómo nosotros podemos hacer en esta fecha para salir bien librados de ese juicio en el cual todos compadecemos? Porque aquí dice en esta sección de la Torá que estamos leyendo, ¿sí? Todos están de pie y hay una tradición que dice, todos están firmes, porque una cosa es estar de pie y otra cosa es estar firme. Cualquiera se puede poner de pie, pero cualquiera no se puede poner de una manera erguida y firme. Si no tengo nada de qué avergonzarme, si no tengo nada de qué temer, tengo que estar firme. Y los sadiquín, hay una tradición que dicen que los sadiquín, los sabios de Israel, esta fecha la esperan de una manera ansiosa, porque saben que van a recibir bendición. Ahora bien, aquí más adelante dice, todos están de pie en presencia de Yud-Heh-Vah-Hei, vuestro Eloah, los cabezas de tribu, los ancianos, los oficiales, los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, ¿sí? El que corta la leña hasta que el que saca el agua. Es decir, para nuestro Padre Celestial no haya sección de personas. Todos vamos a compadecer. Y justo en esta sección de la Torá de Nitzavim y en la sección de la Torá que vimos la semana anterior, Kitabo, nos habla de un pacto, del pacto que nuestro Padre Celestial, el primer pacto que concertó en el monte Oret con toda la nación de Israel, y este pacto que dicen los sabios de Israel que nuestro Padre Celestial está concertando con todas las naciones. Porque no puede ser factible o no puede ser posible de que nuestro Padre Celestial nos vaya a nosotros a acusar si no tenemos pacto. Pero aquí está el detalle en que vamos a compadecer ante el trono celestial, conozcamos o no conozcamos de Torá. Y debo recalcar que este juicio que todos somos sometidos en Rosh Hashanah o Yom Teruah es para ver si tengo un año bueno o un año malo. Es decir, que dentro del mundo judío, Rosh Hashanah, estamos ya a las puertas, muy próximos, a pocos días ya de entrar, ¿sí? A esa fecha. Para el mundo judío es un comienzo de año, es un año nuevo,
pero se lo celebra diferente a como el mundo celebra el comienzo de año, que lo hacen el 31 de diciembre. Este comienzo de año acá es totalmente diferente y tiene una connotación y una celebración diferente, porque veíamos en la parashá anterior donde nuestro Padre Celestial le dice a la nación de Israel que debían de revocar o preparar 12 piedras y revocarlas con cal para que en ellas se escriba la Torah, y yendo al nivel Sod, esas piedras somos nosotros, en que estos mandamientos y la Torah de nuestro Padre Celestial debe estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros la podamos cumplir. Si bien es cierto, en este mundo, a partir de Rosh Hashanah y después de Rosh Hashanah, se cuentan 10 días, o después de Yom Teruah se cuentan 10 días, y llegamos a Yom Kippur, y esos 10 días se los conoce como los días más terribles. Es decir, que en Rosh Hashanah o Yom Teruah todos somos juzgados, pero nuestro Padre Celestial aún nos da 10 días antes de emitir los juicios, antes de emitir ya los veredictos, y esos veredictos son emitidos 10 días después de Rosh Hashanah en Yom Kippur. A partir de Yom Kippur, todos los malajim salen ya con los edictos a ejecutarlos, ¿sí? Por eso en este mundo a los hombres les sucede un sinnúmero de cosas, pero si no sabemos nosotros estos secretos que están aquí en la Torah, que todo lo que pasa en nuestra vida fue decretado en una de estas fiestas, y en este caso Rosh Hashanah o Yom Teruah, que viene a ser como el día del juicio, ¿sí? Nosotros realmente pasamos por la vida de una manera inconsciente, sin ser consciente de todo esto que se está gestando en el mundo espiritual. Y nuestro Padre Celestial estableció esta Torah para que nosotros hagamos conciencia de esto y nos preparemos antes de esta fiesta para estar de pie delante de nuestro Creador, porque vamos a rendir cuentas y vamos a ser examinados por todo lo que nosotros hemos hecho en estos meses anteriores. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho es que vamos a recibir, ¿sí? Y la recompensa nosotros la vamos a recibir a partir ya de Yom Kippur, de la fiesta de Yom Kippur. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para estar listos para esta fecha? Pero antes de eso vamos a seguir leyendo aquí y ir viendo todo lo que nos dice en este capítulo 29 de Devarim, de Deuteronomio. Dice en el verso 14, capítulo 29 de Deuteronomio, verso 14, y dice: y no solo con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, delante de Yud-Heh Vahei, vuestro Eloah, y con todos los que no están aquí hoy con nosotros. Es decir, que el pacto que hizo nuestro Padre Celestial fue con los que estaban presentes en ese momento y con los que no estaban presentes. Es decir, nosotros estuvimos presentes ahí, no, pero nuestro Padre Celestial nos está diciendo que con nosotros también es ese pacto. Y de la forma en que es juzgada la nación de Israel, nosotros también somos juzgados, así estemos en la diáspora, porque hemos entrado en los pactos de nuestro Creador y somos pueblo de nuestro Creador. Ahora, si nosotros obedecemos los preceptos que Él ha establecido, no tenemos por qué preocuparnos de lo que vaya a suceder en los meses próximos. Porque aquí más adelante nuestro Padre Celestial nos da una salida. Nos da una salida, y eso nosotros lo vemos en el capítulo 30, que nos dice del libro de Deuteronomio: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti estas cosas, la bendición que he puesto delante de ti, y si te arrepientes
en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Adonai tu Eloah, y te convirtieres a Yud-Heh-Vah-Hei, tu Eloah, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial, a través de su Torah, a nosotros nos da una alternativa, nos da una salida. Es decir, si fue esparcido entre las naciones y donde quiera que yo me encuentre, nos da la oportunidad a nuestro Padre Celestial de hacer Teshuvah. Por eso esta parashá se la conoce la parashá de la Shua, de hacer retorno, de hacer Teshuvah, de regresar nuevamente a nuestro Creador. Es decir, amados, que si yo de corazón decido regresar y empiezo a hacer obras de bien delante de nuestro Padre Celestial, el mal va a desaparecer, la maldad va a desaparecer, lo negativo va a desaparecer de mi vida, no va a tener cabida ya en mi vida. Es decir, como aquí dice, de donde quiera que yo me encuentre, si hago retorno, hago teshuvah de corazón, o sea, el arrepentimiento, como enseñan las religiones, amados, no tiene que ser de una manera emocional. Es decir, yo me arrepiento, la gente llora, pero siguen siendo iguales. Siguen haciendo lo mismo. ¿Y eso delante de nuestro Creador tendrá algún valor? Si no se lo hace de corazón. Es decir, el arrepentimiento que nosotros conocemos acá, este Teshuvah, es regresar a la esencia, regresar al principio. Es decir, que si estaba haciendo las cosas de una manera incorrecta, empezar a hacerlas de una manera correcta. Si estamos equivocados, enderezar mi camino. Somos llamados a eso. ¿Y cuál es el propósito que nuestro Padre Celestial nos da esta Torah antes de Rosh Hashanah o antes de Yom Teruah? Es porque Él quiere la bendición para nosotros. Él quiere nuestro bien. Es decir, amados, que si dentro de mí existe el bien, el mal no va a tener cabida. El mal tiene cabida cuando la persona se está enfocando solo en lo malo, solo en lo negativo. Entonces el mal se apropia de esa vida. Pero si yo estoy pensando en cosas de bien, si yo estoy pensando en hacer el bien, si yo estoy pensando en obedecer la Torah, si yo estoy pensando en ayudar a mi prójimo, ¿ustedes creen que el mal puede existir en ese tipo de personas? No va a existir. O sea, todo mal tendrá que salir huyendo de la vida de esa persona y no va a haber cabida ahí. Es decir, ¿cómo nosotros vencemos el mal? Con el bien. Con el bien. El libro de Salmo dice venzan el mal con el bien y sigan la shalom, sigan la paz. Nosotros debemos seguir la shalom, debemos seguir la paz, y el mal va a desaparecer de nuestra vida. Es decir, nosotros en nuestra vida no va a haber eso. ¿Y cómo nosotros podemos alinearnos con el bien o alinearnos con nuestro Padre Celestial? Es a través de la lectura, como estamos haciendo de la Torá, de los mandamientos de nuestro Padre Celestial, a través de los rezos o de las oraciones, a través de la obra de bien, a través de ayudar a nuestro prójimo, a través de servir. Entonces, vamos a ser unos seres de luz que vamos a estar alumbrando en este mundo y no va a haber oscuridad en nosotros. ¿Por qué existe el mal en este mundo? Porque el hombre mismo lo permite. El hombre mismo está buscando eso. Pero nuestro Padre Celestial
Gracias a su infinita rajén, a su infinita misericordia, amados, Él nos da una salida a través de la Teshuvá, a través del arrepentimiento, pero aquí nos dice que ese arrepentimiento o ese retorno tiene que ser de corazón, porque dice, si te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado, Yud-Heh Vahei tu Eloah, y te conviertes a Él, ¿sí? Tu Eloah, y le obedeces su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos. O sea, ¿cómo yo puedo hacer, amados? ¿Cómo yo puedo hacer para escuchar la voz de Hashem? Porque aquí me dice si obedeces a su voz conforme a todo lo que te mando hoy. ¿Cómo yo puedo obedecer la voz de Hashem? ¿O cómo puedo yo escuchar la voz de Hashem, de nuestro Padre Celestial? Es alineándome con Él, es haciendo obras de bien, es sirviéndole a Él, es a través de los rezos, a través del estudio de la Torah, es que me voy a alinear con mi Creador y voy a estar a cuentas con Él, porque voy a comparecer ante un juicio donde voy a ser juzgado, pero antes de que yo sea juzgado, nuestro Padre Celestial nos está dando una salida que es la Teshuvá, que es el retorno. Todos los hermanos que están escuchando este mensaje, amados, en las naciones, estamos en el tiempo propicio para hacer retorno, para hacer Teshuvá antes de Yom Teruah, conocida como la fiesta de los shofares o la fiesta de las trompetas. Y este es un recordatorio, estas fiestas, de lo que va a venir en un futuro próximo, porque nuestro Mesías va a venir, dice, a la final trompeta, al final shofar. Pero si yo nunca he participado de este tipo de fiestas de nuestro Creador, o nunca he escuchado los shofares, cuando se toque la final trompeta, de pronto yo no voy a estar apercibido. Y nuestro Padre Celestial estableció estas fiestas para que nosotros estemos apercibidos. Es decir, que año a año nos está juzgando y qué nos está enseñando nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el tesoro que yo encuentro aquí en esta parashá? Y nuestro Padre Celestial nos lo está entregando, nos está enseñando, es que en la final trompeta, amados, todos vamos a ser juzgados. Eso nos está diciendo nuestro Padre Celestial. Entonces prepárense año a año, alíñense conmigo año a año, pónganse a cuentas conmigo año a año para que cuando venga la final trompeta, ustedes estén listos. Ustedes estén listos cuando compadezcan ante el juicio final. Eso es lo que nuestro Padre Celestial nos está enseñando. Y como dice aquí, ¿verdad? Que nosotros debemos obedecer y escuchar su voz, ¿sí? Escuchar la voz conforme a todo lo que yo te mando, dice hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo es con todo el corazón, amados? ¿Y cómo es con toda nuestra alma? O sea, ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Hashem, la voz de nuestro Padre Celestial, con todo mi corazón y con toda mi alma? Es cuando yo me concentro, amados, en obedecer, pase lo que pase, los mandamientos de nuestro Creador. Cuando yo me alineo con Él, cuando yo pongo las cosas de nuestro Padre Celestial primero antes que cualquier cosa. Es decir, esta fiesta la vamos a celebrar nosotros a la caída del sol de este día lunes, ¿verdad? Entonces, y es un Shabbat memorial para todos nosotros, y algunos dirían, como cae día laborable, algunos dirían, tengo que trabajar, y como tengo que trabajar, de pronto no voy a tener tiempo de poder celebrar estas fiestas, muchos dirían. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el calendario hebreo, estamos hablando, sería para nosotros, estamos en el mes de septiembre de 2025,
sería el 22. El 22 sería el inicio de Rosh Hashanah, que es a la caída del sol, el día lunes. Pero el día martes, o sea, es la fiesta. Pero la fiesta empieza a la caída del sol del día lunes. Y como es día laborable, día martes, algunos dirían, no, tengo que trabajar. Me están obligando a que yo tengo que trabajar, yo no puedo celebrar esta fiesta. Entonces, eso es lo que nuestro Padre Celestial nos trata de decir cuando dicen que debemos obedecerle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Sí? Es esta fiesta de Rosh Hashanah o Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, porque sería, por ejemplo, ya el día martes sería ya el primer día del mes de Tisre, a pesar que seguimos todavía en 23 de septiembre, pero sería el primero de Tisre, ¿sí? En el calendario hebreo, y a partir del martes se cuentan los 10 días y nosotros llegamos a Yom Kippur, ¿sí? Entonces, obedecer su voz con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma es guardar los mandamientos que Él nos ha establecido, no transgredir su Torah, alinearnos con lo que Él ha establecido, hacer el bien, desechar esa inclinación que todos tenemos a hacer lo malo. Es decir, amados, esa inclinación la tenemos todos. Y nosotros somos los que decidimos servirle a nuestro Padre Celestial, obedecer lo que Él ha establecido, hacer obras de bien, alinearme con los mandamientos que Él estableció para obedecer lo que Él dice aquí en su palabra, en su Torah. Más adelante dice, entonces Adonai hará volver, dice, a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido. Dice que Adonai, o sea, si yo hago Teshuvah, Adonai me recoge, me acepta como parte de su pueblo, ¿sí? Me vuelve a traer hacia Él. Es decir, amados, si yo le doy la oportunidad de abrirle la puerta de mi corazón a mi Padre Celestial, Él va a entrar. ¿Y quién es el que tiene que dar el primer paso? Para que esto opere, para que la transformación en la persona, en la vida de la persona, se dé. O sea, ¿quién opere? ¿Quién tiene que dar ese primer paso? Somos nosotros los hombres, amados. Nuestro Padre Celestial no va a dar el primer paso. Nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. Reconocer que le hemos fallado, reconocer que nos hemos equivocado, cerrarle las puertas al mal, ¿sí? Y abrirle las puertas de nuestro corazón y escuchar la voz de nuestro Creador y hacer un cambio, amados, en nuestra vida. Pero esa transformación, ese cambio no tiene que ser emocional, tiene que ser de corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, obedecer a nuestro Creador y Él va a venir a nosotros. Él nos va a abrir los portones, los shamayim, para que nosotros entremos y recibamos lo que está preparado para nosotros, las bendiciones que Él tiene reservadas para cada uno de nosotros. Porque en Rosh Hashanah y ya luego de Yom Kippur se va a decretar todo lo que va a pasar con los hombres. Es decir, después de esas fiestas, amados, en este mundo empiezan a suceder un sinnúmero de cosas. Muchas veces los hombres dicen, es producto de la mala suerte, producto del destino, le echan la culpa a un sinnúmero de situaciones, pero ellos desconocen que todo se decretó en Rosh Hashanah. Es decir, que en Rosh Hashanah y a partir de Yom Kippur se decreta quién se va a enfermar, quién va a sufrir un accidente, a quién le va a pasar esto, quién va a recibir bendición, quién no va a recibir bendición, etcétera. Todo lo que pasa con la vida de los hombres, todo lo que pasa en las naciones, se decreta en estas fechas. De ahí la importancia, amados, de conocer la Torá, de estudiar la Torá, escudriñar los secretos que tiene la Torá para cada uno de nosotros. ¿Para qué, amados? Para estar apercibidos de lo que se va a venir.
para estar apercibidos de todo lo que se está viniendo en estos días. Más adelante dice que Adonai nos hace volver, ¿verdad? Y en el verso 4 del capítulo 30 de Devarim, de Deuteronomio, dice, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Eloah, y de allí te tomará, dice, de ahí te tomará y te hará volver, o sea, harás retorno a Adonai tu Eloah, ¿sí? Y más adelante dice, en el verso 6, y circuncidará a Yud-Heh-Vah-Hei tu Eloah, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yud-Heh-Vah-Hei tu Eloah con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Amados, esto es realmente importante, o sea, nos está diciendo que si yo amo a mi Padre Celestial con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, dice, a fin de que vivas. Pero no solamente vivir en este mundo terrenal, sino que vivir, amados, en la eternidad también con nuestro Padre Celestial, si nosotros obedecemos estos mandamientos, porque más adelante dice que hay un pasaje en este capítulo 30, verso 15, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es decir, que cada uno de nosotros va a escoger bien la vida o el bien o la muerte y el mal. Pero algunos dirían, pero igual, algún momento determinado, nosotros vamos a tener que partir de este mundo, vamos a morir. ¿Verdad? ¿Y a qué se está refiriendo la Torá? Se está refiriendo, amados, a la vida eterna. Porque sabemos que esta vida es pasajera. Aquí nosotros, a cada uno, de acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial ha asignado, vamos a estar un tiempo. Vamos a estar un tiempo. ¿Sí? Pero se está refiriendo a la destrucción final o a la vida eterna. Es decir, que cada uno de nosotros tiene ese poder de escoger. Nosotros vamos a escoger la vida, la bendición, o la muerte, o la maldición. ¿Y por qué muchos escogen no vivir, amados? ¿Por qué muchos escogen la muerte? ¿Por qué muchos escogen el estar mal? ¿Por qué muchos escogen la enfermedad? ¿Por qué muchos escogen no obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial? O diríamos, bueno, cada uno de nosotros tiene ese poder de decidir, que es conocido como el libre albedrío. Y ahora en la actualidad nadie puede decir que desconoce la Torá, porque existen las redes sociales y hay un sinnúmero de personas compartiendo estos mensajes por todo lado. Por todo lado. O sea, como nunca antes en la historia de la humanidad se está viendo que por todas partes se está enseñando la Torá para que todos conozcamos. Y nadie puede decir que no se me dijo. Nadie puede decir que no me enseñaron, porque todo está al alcance de cada uno de nosotros. Son decisiones, amados, que cada uno de nosotros tomamos. Cuando uno va y se acerca a alguien y le habla del Shabbat y le dice que hay que respetar el Shabbat, guardar el Shabbat, la gente decide no hacerlo. Pero son decisiones ya. Pero esa persona no puede decir que no le enseñaron, que no le dijeron. O cuando vamos y se le explica, mira, que el nombre de nuestro Padre Celestial es sagrado, que no se lo puede pronunciar en vano. No digas esos nombres paganos que la gente o las religiones te enseñan. Y la gente dice, no, mi pastor me enseñó de esa manera y yo lo sigo haciendo de esa forma. Entonces, es decisiones. La gente toma esa decisión. Obedecer o no obedecer lo que dice la verdad, la Torá, lo que dice nuestro Padre Celestial. Y más adelante, amados, más adelante nosotros vemos que dice, en el verso 7, estamos del capítulo 30 de Devarim, del Deuteronomio, y pondrá Adonai tu Eloah, dice, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás, dice la voz de Adonai, y pondrás por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy. Y te hará Adonai, dice, mire, tu Eloah abundar en toda obra de tus manos,
en todo el fruto de tu vientre, en todo el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Adonai volverá, dice, a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Es decir, amados, que las bendiciones son decisiones de cada uno de nosotros y las maldiciones son decisiones de cada uno de nosotros. Yo siempre digo, no, las maldiciones son bendición. ¿Y por qué decimos que las maldiciones son bendición? Porque nuestro Padre Celestial nos está enseñando, mira, estas maldiciones son para los que desobedecen, esto les puede pasar. Entonces yo las estoy conociendo, que qué es lo que puede pasar si desobedeces lo que nuestro Padre Celestial está diciendo. Entonces, ¿cuál es mi labor? No hacerlo. Pero muchas veces la gente escucha qué es lo que le va a suceder, qué es lo que va a pasar. Si escoge ese camino o se hace esta cosa, aún así lo hacen. Entonces luego vienen las situaciones en la vida de las personas. Pero por otra parte, aquí nos está enseñando, dice, si obedeces los mandamientos que tu Padre Celestial te da, estas son las bendiciones. Te hará sobreabundar, dice, en bienes, ¿sí? Te va a bendecir toda la obra de tus manos. Va a bendecir el fruto de tu vientre, va a bendecir el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra. Todo va a ser bendición, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se goza, dice, de la manera que se gozó sobre sus padres. Es decir, amados, todos los que somos padres de familia, cuando tenemos hijos y los hijos nos obedecen, ¿nosotros qué hacemos? Nos gozamos por lo que ellos están obedeciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que los bendecimos a ellos, ¿verdad? Un padre de familia hace eso. Nuestro Padre Celestial es igual, amado. Nosotros, sus hijos, si le obedecemos a Él, Él se va a gozar. Él se goza con nosotros y nos bendice. Pero en cambio, si nosotros desobedecemos, Él no se va a gozar. Cuando un hijo desobedece, un hijo pequeño desobedece, cuando está bajo nuestro cuidado, nosotros como padres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerlo en disciplina. Y de la misma manera nuestro Padre Celestial hace con las personas. Dice, más adelante, estamos en el capítulo 30, verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, dice. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y no lo traerá y nos lo hará oír, para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar, para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de lo que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amados, nadie puede decir esta Torah, estos mandamientos que nuestro Padre Celestial entregó, están en los Shamayim y nadie los conoce. No ha venido un malak a que nos lo entregue. No es así. Ni está al otro lado del mar, sino que dice, muy cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, para que cada uno de nosotros los cumplamos y recibamos las bendiciones de nuestro Creador. Eso dice la Torá. Y en esta fecha, amados, tan crucial para los hombres, es donde nosotros vamos a recibir nuestras bendiciones. Y debemos estar firmes, de pie, delante de nuestro Creador, confiados en que hemos hecho el bien, confiados en que hemos hecho bien las cosas, para recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Más adelante dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirves, yo protesto hoy, dice, de cierto perecerán, no prolongarán vuestros días sobre la tierra a donde van pasando. Y miren más adelante, dice, los cielos y la tierra llamo hoy por testigos, hoy en contra de vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Nuestro Padre Celestial nos está diciendo, amados,
delante de ustedes he puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y toda su descendencia. Amados, que en esta fecha, que al escuchar este mensaje, cada uno de nosotros hagamos retorno, hagamos teshuvá, escuchemos la vida para recibir todas las bendiciones que tiene nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Queda poco tiempo para entrar ya a la fiesta de Rosh Hashanah o Yom Teruah, donde cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Y de acuerdo a lo que hemos hecho es que vamos a recibir. Alineémonos con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Ya Yeshua nos enseñó un camino, nos trazó un camino por el cual nosotros debemos transitar para llegar a nuestro Padre Celestial, a escuchar la voz de nuestro Creador, ¿sí? Para servirle de todo corazón, no para ser vistos por los hombres, sino para ser vistos por nuestro Padre Celestial. Los dejo, amados, con esta reflexión que hemos hecho en este día. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre todas las naciones. No se olviden, amados, de dar me gusta, compartir este mensaje y suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito. Nos pueden ayudar bastante a llegar con este mensaje a más personas y ayudarnos en la redención final. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Shalom con todos, amados.